Eh, asumo que muchos estamos en la casa. Yo estoy trabajando desde la casa. Este webinar sale desde mi casa. Bueno, este webinar es un seguimiento a 2 webinars anteriores que tuvimos relacionados con el mantenimiento de las bombas. Entonces, digamos que eso sería la tercera parte de esa trilogía y quizás hay una cuarta, una quinta parte. Entonces, como mencionó Edinson, vamos a hablar de las intervenciones comunes en bombas centrífugas. Y para ver qué vamos a tratar hoy, pues vamos a hablar de sellos mecánicos y empaquetadura. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a hablar de rodamientos y de la parte interior, impulsor y difusor. Yo quiero, como dije al principio, esa es la tercera parte, quiero tomarme unos minutos para resumir lo que vimos en las otras partes porque es importante tenerlo en cuenta al seguir ahora ya entrando a la bomba. Entonces, en general, dijimos que no todo el mantenimiento vale la pena realizarlo, siempre es una balanza entre el costo y el beneficio y el objetivo de cualquier mantenimiento que hagamos siempre debe ser aumentar o alcanzar la vida útil del bien y ahorrar dinero y hacer más eficiente y más eficaz el uso de este activo. Entonces, diferenciamos 4 tipos de mantenimientos. Un mantenimiento correctivo, algo se dañó, algo pasó y tenemos que intervenir. Un mantenimiento programado, de acuerdo a mi experiencia, pues yo engraso, por ejemplo, los rodamientos cada 3 meses. Un mantenimiento preventivo, en los aviones se usa mucho, hay ciertas partes se cambian, aunque no estén todavía desgastados, pero se cambian si acaso. Y el predictivo, que es el más sofisticado, que se basa en predecir el futuro. Yo tomo mediciones y sobre eso predicto un daño. En principio, lo que vamos a ver hoy aplica mucho al primer caso azul, a los, cuando haya una falla, un daño en el equipo. Ahí es donde en la mayoría de los casos vamos a encontrar lo que vamos a revisar ahora en detalle aquí en la siguiente hora. En el programado preventivo y predictivo también lo podemos ver, pero generalmente, insisto, lo vamos a ver en el correctivo. Acordémonos que para hacer un mantenimiento, la parte de medición es importante. Hay diferentes maneras de medir. Tenemos mediciones cuantitativas que puedo tener en cuenta. Por ejemplo, tiempos de operación, consumo eléctrico, puedo controlar el flujo, las presiones, las temperaturas, etc. Y existen también mediciones cualitativas. Vibraciones las puedo medir, pero digamos solamente al sentir el equipo lo puedo percibir también, olores, sonidos. Entonces, eso también es importante siempre tenerlo en cuenta. Ya vamos a mirar más adelante por qué lo repito. En general dijimos que lo que uno quiere lograr en principio es no que el equipo se dañe imprevistamente, sino que yo pueda anticipar el daño y programar la intervención. En el pasado también insistí mucho en tener indicadores, por ejemplo, temperaturas, muy importante para la parte de rodamientos, vibraciones también.
Y de ahí, basado en lo que es normal de un equipo, pues yo puedo decir si algo está con tendencia a ir mal. Otra parte muy importante, y de ahí resulta la selección de los temas que vamos a mirar hoy. El 40% de todos los problemas en las bombas tienen su origen de una u otra manera en la operación, en el uso del equipo. Eso no lo digo yo, eso no lo dice Vara, eso lo dicen estadísticas de departamentos de mantenimiento, de universidades que hacen estudios, etc. Eso es un hecho que hay que tener en cuenta. El otro 20%, y con eso sobrepasamos el 50%, llegando al 60%, está en el diseño del sistema donde va a trabajar mi equipo. Aún hoy en tiempo hay problemas de sobredimensionamiento de equipos, de no seleccionar el equipo de bombeo más adecuado. Lo que vamos a mirar ahora es mucho la parte de operación y la parte de diseño. Como dije, yo repito eso porque es importante para saber por qué los temas de hoy son los temas de hoy. Después, 40% de todos los problemas que encontramos en las bombas están relacionados con el sello del eje. Es decir, mi sello mecánico, mi empaquetadura, mi sello dinámico, mi junta estática. Bueno, aunque sí es en el eje, no es estático, es dinámico. Pero el 40% de mis problemas se encuentran en el sello de eje. Y el otro 20% se encuentra en la parte de los cojinetes, sean rodamientos, pujes o lo que sea. Para los que participaron la última vez, dividimos los orígenes de los problemas en internos y externos, y en mecánicos y en hidráulicos. Lo que vamos a ver hoy clasifica en interno, porque vamos a mirar solamente la bomba, y en ambas categorías, en mecánico y hidráulico. Paso para allá, hidráulico, porque la cavitación, abrasión, corrosión, es decir, lo que no tiene que ver directamente con el equipo, sí tiene impacto en el equipo, en la parte del impulsor, de la carcasa, del difusor, etc. Perdón, me devuelvo al azul que me salté. Y los problemas mecánicos, como dijimos, el 40% está en el sello del eje, que puede ser empaquetadura o sello mecánico, habitualmente en bombas. Y los rodamientos y bujes, ahí va el otro 20%. Entonces, también quiero recordar, como hablamos de mantenimiento, como hablamos de intervenir bombas, la seguridad en todo lo que hagamos es importante. Tengamos en cuenta cuando intervengamos un equipo de bloquearlo, de desconectarlo para que por error no se pueda arrancar y lastimarme. Tengamos en cuenta el ambiente en el cual estamos, no nos sobreesforcemos y usemos siempre los elementos de protección personal que se requieren. Repito este slide muchas veces porque me parece importante. También algunas veces tenemos que acercarnos al equipo en movimiento para sentir vibraciones, para medirlas, para eventualmente hasta medir temperatura, lo tengo encendido. No nos acerquemos si el equipo no está bien protegido. Me refiero al guardaacoples. Como haya una parte giratoria, me puedo resbalar, puedo meter la mano por equivocación, se me enreda un guante y puede causar un accidente grave. Entonces, no queremos que estas cosas nos pasen, siempre tomemos las precauciones que sean pertinentes. Empezamos a revisar el problema o el elemento más crítico en las bombas hidráulicas,
que son los sellos dinámicos. Ahí diferenciamos entre el sello mecánico, que aquí en una bomba centrífuga normal, digamos, estandarizado, una bomba industrial muy común, está montado en el eje, puede estar sobre un casquillo o no. Detrás del impulsor hacía una tapa que generalmente sella la bomba, hacia el soporte donde se soportan las fuerzas axiales, radiales y se transmite la potencia. Entonces es el elemento que me sella la parte hidráulica, la parte del fluido hacia el medio ambiente. Lo mismo sucede en el caso de la empaquetadura. Más adelante miramos en qué casos se usa uno y el otro, etc. ¿Cuáles son señales externas de que algo esté mal? Pues si el equipo está presentando vibraciones que no son normales, que no se conocían, temperaturas anormales, que si no se trata de una aplicación térmica, aceite térmico o agua sobrecalentada, por ejemplo, en principio una bomba debe poder tocarse, como dije antes, cuidado cuando está en funcionamiento, pero debe poder tocarse en la parte de rodamientos, también en la parte del soporte. Uno debería poder tocarlo. Para mí, una medida más o menos es que hasta 60 grados yo puedo tocar. Lo que está por encima, pues uno lo puede estimar o lo mide. Temperaturas anormales para mí empiezan a partir de 90 grados hacia arriba. Eso es algo a lo cual tengo que prestar mucha atención. Pueden existir olores raros, algo que huela a quemado, o algo muy visible, pues que haya una fuga de líquido. En un sello mecánico se supone que no debe haber fuga visible, en una empaquetadura sí. Entonces, si encontramos los equipos así como en esas dos fotos, pues es tiempo de iniciar un mantenimiento correctivo en este caso. Miramos qué es un sello mecánico. Como vimos antes, el sello mecánico va instalado en esta parte, generalmente sellando la parte trasera del impulsor hacia el exterior de la bomba. El sello mecánico, hay muchos diseños. Aquí miramos un ejemplo. Yo he tomado muchos ejemplos, en este caso de Burkman, que es un fabricante muy reconocido. Nosotros usamos muchos de los sellos de ellos en nuestras bombas. Eso es un sello mecánico, que es un sello dinámico, que se compone de varios componentes. Tiene dos caras, de las cuales una es la rotativa. Esta parte amarilla está fijado sobre el eje de la manera como sea. En este caso, mediante la presión de un fuelle de un elastomer, que aquí se agarra al eje. Tenemos, bueno, el fuelle, la cara rotativa, ya miramos un poco más. Tenemos un resorte que puede ser de diferentes diseños. Y tenemos unas arandelas, unos elementos que pongan todo el sello en su lugar y que lo ordenan, digamos. Y después, un sello mecánico también siempre tiene la contracara, que es la estacionaria, una cara fija, que mediante el elemento que sea, se fija en el soporte, en la tapa, en la parte que sea de la bomba. Aquí tenemos un sello estático, es un sello estático. La parte dinámica está aquí, porque las dos partes tienen una velocidad de giro relativa. Es decir, la parte amarilla gira con el eje, con el impulsor, y la parte azul queda estática con la carcasa. Espero que me funcione. Vamos a mirar
Para llegar al sello hay que desarmar la bomba. Pues hay muchos tipos de bombas, hay muchas maneras de acceder al sello de una bomba. En este caso vamos a ver una bomba monobloc, una bomba sencilla de Evara, de acero inoxidable, laminado. Es una bomba que no ha trabajado. Aquí todo se ve fácil. De la práctica sabemos que desarmar bombas que han estado en uso puede ser más complejo porque hay suciedad, hay oxidación, hay muchos inconvenientes que uno encuentra sobre el camino, pero como recomendación general, cualquier intervención en la bomba, siempre tengan a la mano el manual, las instrucciones que el fabricante les haya entregado. Si ustedes pertenecen al departamento de mantenimiento y el manual se quedó en facturación o en ingeniería o en diseño, pues solicítenlo. Aunque las bombas todos se parecen, en el detalle puede haber diferencias que hay que tener en cuenta en el momento de desarme y arme de la bomba. Generalmente son sencillas, bombas de una etapa. Son más complicadas, bombas multietapa. En el caso de multietapa, muy probablemente hay que tener en cuenta tolerancias axiales entre las etapas para que la bomba después funcione bien. Es decir, siempre tengan a la mano el manual. Si no lo tienen, pídanlo. En segunda parte, es importante tener buenas herramientas. Al final de la presentación vamos a ver un desarme de una bomba para ver también cómo se puede hacer, pero tengamos a la mano las herramientas adecuadas. Muchas instrucciones, muchos manuales dicen al principio cuáles herramientas se necesitan. Algunas bombas requieren eventualmente alguna herramienta especial que no tengamos en el taller, hay que conseguirla. ¿Por qué? Porque al final nos ahorra tiempo y minimizamos el daño que eventualmente podemos causar por usar herramientas que no son. Voy a presentar ese video que demora 3 minutos. Voy a saltar algunas partes. Miramos si lo pueden recibir. No hay sonido, entonces realmente no importa. Creo que hay subtítulo. Bueno, es una bomba pequeña, tipo monobloc, donde la bomba está montada directamente sobre el motor. Como dije antes, es una bomba de acero laminado. Pues en este caso es relativamente fácil. Se retira la carcasa, quitando unos tornillos, unas tuercas. Aquí todo es bonito, todo es blanco, todo brilla. Se quita fácil la carcasa. Y eso en principio pasa con todas las bombas centrífugas. Una vez quitando la carcasa, ya hay acceso a la parte rotativa, al impulsor. En este caso, pues el impulsor está fijado con una tuerca. Ahí lo quitan con una llave neumática. Se quita la chaveta y en el fondo del eje ya vemos el sello mecánico que queda detrás del impulsor, porque el impulsor ya lo retiramos. Lo que retiró el mecánico ahora era la parte rotativa, la que va fija sobre el eje. Entonces, ahora saca la tapa en la cual está instalada la parte fija, la pista que va fijo en la tapa. Ahí la tiene en la mano. En este caso va sellado con un O-ring y fijado con un O-ring. Bueno, aquí sigue el desarme ya de la parte del adaptador o del flancha adaptador entre motor y bomba.
Pues eso ahora mismo no nos agrega mucho. Entonces voy a parar en este punto y seguimos. Una vez que tengamos en la mano el sello mecánico, que es una parte de desgaste en cualquier bomba, porque hay dos partes que rozan constantemente, siempre es bueno analizar el sello mecánico o la pieza que tengamos en la mano, sea el impulsor, el rodamiento. Eso nos sirve para determinar eventualmente causas de daños que no sean normales. Una cosa es que un sello me dure 2 años, 3 años o hasta 10 años y tiene un desgaste natural y lo tengo que cambiar porque empezó a gotear un poco. Otro tema es que el sello no me dura 1 mes o 3 meses y después hay una fuga masiva porque se fisuró una pista. Entonces, siempre es bueno analizar las causas. Como dijimos antes, el 40% de los problemas se causan de la operación. Aquí incluye también la instalación y ya vamos a mirar por qué. Aquí podemos cometer errores en el arranque inicial. Por ejemplo, si tenemos una bomba que sale de fábrica, generalmente es una bomba seca. Incluso si se prueba en la fábrica, se secan después de la prueba para el despacho y el almacenamiento. Entonces, si yo arranco una bomba sin que se haya cebado, sin que se haya lubricado con el líquido a bombear las caras, lo daño en 1 minuto. Ahí después lo vamos a mirar, ciertas combinaciones de materiales que aguantan más, hay otros que no aguantan tanto, pero eso es una falla muy común y es una falla 100% evitable. Es decir, si yo cebo mi bomba, yo puedo arrancar el equipo y puedo arrancar con una lubricación adecuada del sello mecánico. Ya miramos lo más en detalle después. Puedo tener problemas en la operación del equipo, en la instalación del equipo. Si cambié un sello mecánico en un mantenimiento, en la manipulación del sello mecánico y otros temas más. ¿Qué pasa ahí? Puedo tener un problema de lubricación, como expliqué antes. Puedo generar vibraciones porque no opero la bomba en la parte donde está o no lo instalé. En el caso de un monobloc no aplica, pero en un caso de una bomba acoplada, si no lo tengo bien alineado, genero vibraciones también. Algo muy frecuente también, que muchas veces no se tiene en cuenta, son golpes. Si hago un cambio de un sello mecánico, generalmente tengo que quitar la manzana del acople que va sobre el eje de la bomba. Pues quitarlo lo hago con un extractor, pero montarlo muchas veces se hace con un martillo y se golpea y un martillo metálico y eso genera unos impactos muy importantes que pueden partir algunos materiales o algunas caras de ciertos materiales en los sellos mecánicos. La segunda causa tiene que ver con planes de lavado. Si bombeamos agua normal a temperatura ambiente, generalmente no se requiere un plan de lavado, o mejor dicho, está interno, está incluido en la bomba. Pero si bombeo jarabes que a cierta temperatura se cristalizan y necesitan cierta temperatura alta para poder bombearse, por ejemplo, uno tiene que proteger y tiene que aplicar un plan de lavado para el sello mecánico, sino cada vez cuando se para la bomba se enfría el líquido, se pega el sello y en el arranque no va a funcionar y va a tener fugas. Ya lo vamos a mirar un poco más en detalle. Y lo que pasa también frecuentemente es
una mala selección de un sello mecánico. Generalmente, si uno pide a cualquier fabricante, cualquier vendedor de bombas, un equipo de bombeo y expone la aplicación, describe el líquido que vaya a bombear el equipo, pues el que suministra el equipo lo va a tener en cuenta. Lo que son químicos para temas de corrosión, abrasión, etcétera, temperaturas, viscosidades, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mirámoslo un poco más en detalle. Pues todo eso causa de una u otra manera o puede causar fallos en el sello mecánico. En los fallos de sellos mecánicos o de sellos de ejes, el 24%, casi una cuarta parte, corresponde a problemas mecánicos. Ya miramos a qué me refiero. Instalación. Medidas de la instalación. Por ejemplo, si hago un cambio de un sello mecánico, no cogiendo exactamente el mismo que traía la bomba original, pues hay que tener en cuenta las longitudes de operación del sello mecánico, los diámetros para que me selle bien. Muchas veces hay fallas en esa parte. Concentricidad y perpendicularidad, parte rotativa versus la parte estática. La parte estática hay que instalarla bien. Hay unos accesorios como unos cilindros de plástico, de poliamida, que uno centra en la pista estática y la presiona dentro de la tapa o dentro del soporte donde esté soportado. Entonces, pasa frecuentemente que uno arranca un equipo, se va la bomba, pero desde el inicio tiene una fuga. ¿Por qué? Porque las dos caras no están perfectamente paralelos, sino están inclinados y eso no asegura un sello perfecto y daña en corto tiempo el sello mecánico. Si intervenimos un equipo que haya trabajado mucho o que sufre corrosión, etcétera, hay que tener en cuenta también el estado de la caja, el estado de la bomba, donde vaya a trabajar el sello mecánico, porque si los ajustes ya se fueron, porque hay una corrosión, hay abrasión, pues ningún O-ring ni nada me puede sellar y programo fugas. En la manipulación, como hablamos de los golpes, si un sello mecánico se cae al piso, si lo golpeo con un destornillador o algo, si son cerámicas, por ejemplo, son muy sensibles a impactos. Si es un carbón, no tanto, pero si se cae al piso también se parte o se fisura o se desportilla. Son más resistentes materiales duros como el carburo de silicio, el carburo de tungsteno, que no son tan frecuentes esos materiales en los sellos mecánicos. Se usa principalmente para aplicaciones donde puede preverse una abrasión. Partículas y suciedad, pues si tengo un equipo con un sello mecánico estándar, carbón o grafito contra cerámica, y bombeo agua de río que tiene mucha arena, la pista de grafito no me va a durar y se va a desgastar rápido. Incluso en la instalación, pues esas son las partículas. Me fui un poco por las partículas. Aquí me refiero realmente a las partículas y suciedad durante la instalación del montaje del sello mecánico. Entonces, si me queda una pelusa o si me queda una viruta o algo entre las caras, pues eso definitivamente acorta la vida útil del sello mecánico o lo deja cortear desde el principio. Yo pongo aquí hasta huellas táctiles. La grasa que uno tiene en la piel puede atacar químicamente la superficie de la cara del sello mecánico y por lo menos es una grasita que después no permite sellar bien entre las dos caras. Generalmente se recomienda, una vez instalada la pista estática o la cara estática,
y la parte rotativa también, limpiarlas con alcohol etílico, puro 90% o 95%, 97%. En medicinal no tanto porque viene pues con bastante agua, 30%, algo así, y viene con unos químicos para que no se pueda tomar. Entonces lo mejor es usar alcohol etílico, no usar tina, no usar barzolo, estos químicos que probablemente no es compatible con los materiales del sello. Alcohol etílico siempre funciona. Hay otro método que es usar un aceite vegetal, aceite de oliva, aceite de girasol, e incluso pues limpiar las caras con alcohol y después echarles una capa de aceite. La pretensión ahí es dificultar daños si acaso el equipo se arranca en seco. Pero este método no es muy común. Insisto mucho en el alcohol y dejar las caras limpias y sin nada en el medio hasta que uno llene la bomba con el líquido a bombear. ¿Qué me causan esos problemas mecánicos de la instalación? Pues yo ya lo dije varias veces: fuga inmediata o temprana, falla, insuficiencia en la lubricación, desgaste desigual en las caras y un calentamiento. Al final todo eso me acorta la vida útil del equipo. Por eso, una recomendación aquí, si es posible, después de un cambio de un sello mecánico o cualquier desarme de una bomba donde el sello es desinstalado, pues hagan una prueba hidrostática, si es posible. Uno compra una bomba, es muy económica, que genera hasta 40 bares, 50 bares, 200 bares, 400 bares. Uno tapa la succión, tapa la descarga y aplica una presión. No apliquen 400 bares a bombas normales. Miren las características de la bomba, ahí les dice la presión a la cual puede trabajar y generalmente uno puede hacer la prueba hidrostática a 50% más que la presión máxima que puede generar el equipo. O si hay indicaciones como PN16, significa 16 bares, entonces yo puedo probar a 25 bares más o menos. Es decir, si se puede hacer una prueba hidrostática, háganlo. Les quita un dolor de cabeza posterior eventualmente. Ahora, lo más importante, la operación. Ahí es donde está el 40% de todos los problemas, de todas las razones de la falla de un sello mecánico. Ya hablamos, porque es también de operación, la falla en el arranque de la bomba. Lo dije antes, seco, arranque en seco sin cebado. Está claro lo que genera, lo hemos visto antes. Pero también una vez que arranque la bomba y todo va bien, en el funcionamiento de la bomba puede haber muchas condiciones, yo las llamo adversas o difíciles, que influyen en la vida o en el desempeño del sello mecánico y en la vida útil que alcanza el sello mecánico. Trabajar en los extremos de la curva es malo. Lo sabemos ya, me parece todos. Si trabajamos muy a la izquierda de la curva, significa con la válvula cerrada o casi cerrada. Es una condición difícil que puede generar cavitación, vibraciones, calentamiento interno de la bomba, no alcanzo el flujo mínimo que requiere el equipo, etcétera, etcétera. Y en el extremo derecho, si se desborda la bomba o si la dejo más allá para lo cual está previsto, me pasa lo mismo. Tengo cavitación por exceso de flujo, ya no le entra el agua o el líquido a la bomba que la descarga quiere sacar. Puede aumentar vibraciones, etc. Entonces, eso es una condición adversa. Fluctuaciones en operaciones, en presiones, temperaturas. Si tengo un proceso donde hay cambios bruscos de temperatura, de frío a calor,
Por ejemplo, la cerámica la debo descartar como material en el sello mecánico, porque la cerámica, como el vidrio, lo sabemos, es muy sensible a cambios bruscos de temperatura. Se parten, se fisuran. Entonces tengo que escoger otros materiales. Fluctuaciones de presiones, perdón, tienen problemas que el sello, que axialmente tiene que generar cierta fuerza para que las dos caras sellen adecuadamente. Si en el proceso de repente tengo un vacío o algo, puede ser que el sello pierda su sellado, las caras se despegan, se pierde la lubricación y cuando cierran otra vez, sufren las dos pistas. Arrancadas y paradas frecuentes es lo mismo. La mejor condición para un sello mecánico y para cualquier sello de eje, la mayoría de lo que hablo aquí también aplica para empaquetaduras. Ahora vamos a mirarlo, pero vamos a ver que hay muchas partes repetidas. Entonces, arrancadas y paradas frecuentes. El sello trabaja mejor cuando está en funcionamiento continuo. Si yo lo paro, se pierde la película de lubricación que debe existir entre las dos caras, porque realmente lo que uno no quiere, que las dos caras rocen una contra la otra en seco, sino uno quiere que esté lubricado con el líquido que uno bombee, o si es un líquido no apto para lubricar el sello mecánico, con un líquido externo que a través de algún plan API se usa mucho, pues se inyecta a la cámara del sellado. Entonces, cada vez cuando paro, se pierde la película, el líquido sale, y cada vez cuando arranco, uno necesita unos milisegundos para que la película se vuelva a formar y se despegan levemente las dos caras. Entonces, arrancadas y paradas frecuentes son malos para sello mecánico también y en general para todos los equipos, para los motores, se sobrecalientan. Es decir, lo mejor para cualquier equipo es que trabaje continuamente. Desalineamiento, desbalanceo, desgaste. Pues todo eso genera vibraciones, golpes de ariete, son un impacto duro en un sello mecánico. Si tengo un golpe de ariete por una falla eléctrica en mi red, me puede, en el peor de los casos, romper de una vez el sello mecánico. Me lo fisura, me lo parte. Entonces, presiones y flujos internas no previstas y vibraciones y cavitación. Todo esto es causado por estas condiciones adversas en el funcionamiento que me acortan la vida útil del sello mecánico o que me lo dañan. Sigue otro punto de operación incorrecta, que es trabajar con líquidos que no estaban especificados. Como dije antes, en el momento de adquirir un equipo de bombeo, uno debe saber qué va a bombear. Ahora, si es agua a temperatura ambiente, como dije antes, pues no hay mucho problema, pero si bombeo ácidos, si bombeo resinas a cierta temperatura, o si bombeo agua sobrecalentada, pues en la selección del sello mecánico hay que saberlo, porque hay muchos sellos mecánicos que según la composición química, según la temperatura, la viscosidad o los sólidos en suspensión, como dije antes, arenas, fibras, etcétera, uno selecciona el mejor sello mecánico para esta aplicación. Entonces, si yo no digo nada, necesito una bomba, quizás me llega con un sello mecánico estándar y después, en el momento de bombear, los elastómeros no son compatibles químicamente con el líquido que estoy bombeando y después de un par de semanas se descompuso o se hinchó el fuelle o un o-ring y pierde el sello el equipo y tengo fugas. Eso me puede causar, como dije antes, desintegración de componentes, fisuras, pérdidas de elasticidad. Me puede generar corrosión en las partes metálicas, no metálicas.
Cristalización, pues los elastómeros por temperatura se pueden cristalizar o por un ataque químico, abrasión y desgaste prematuro en las caras, o obstrucción en los componentes deslizables o flexibles. Si yo bombeo una fibra en un proceso de aceite de palma crudo, donde tengo mucho sólido en suspensión, delgado, largo, esto, por ejemplo, en un sello mecánico de fuelle de caucho, como lo vimos antes, este caucho, si no tengo un lavado especial, puede acumular estas fibras y puede dejar de hacer su trabajo de esfuerzo axial que las dos caras necesitan. Se pega el sello mecánico por las fibras. La cámara se llena con fibras, entonces hay ciertos, por ejemplo, un sello multiresorte, de resortes chiquitos, es mucho mejor para esa aplicación, o por ejemplo uno de un fuelle metálico. Entonces, es muy importante tener en cuenta el líquido que voy a bombear. El segundo punto que vimos antes son los planos de lavado, que en sellos de proceso significa casi un 20% de fallos de los sellos mecánicos. Puede ser un plan no adecuado o puede ser que se anuló o que ya no sigue funcionando. Entonces, sí, cuando hablamos aquí, una pequeña explicación, cuando hablamos de planes de lavado o de ambientación del sello mecánico, generalmente hacemos referencia a la norma API, que es del Instituto Americano de Petróleo. Ellos asignaron a ciertos lavados, quench, flushing, etcétera, números y estandarizaron la ambientación de los sellos mecánicos. ¿Por qué lo uso? Para disminuir la posibilidad de falla y eventualmente contener el fluido bombeado. ¿A qué me refiero con lo último? Puedo que tenga que bombear un líquido peligroso o muy costoso y no quiero que se escape. Entonces, especialmente si son líquidos peligrosos, pues yo tengo una barrera a través de otro líquido que administro a través de un plan de ambientación a la cámara del sellado para que si el sello falla, este líquido que estoy bombeando no salga directamente al medio ambiente y cause daño. Entonces, el plan de ambientación el más común, que generalmente todas las bombas lo tienen incluidos, es el plan 11 o el 01. El 01 es el más común porque todas las bombas que trabajan con sello mecánico tienen alguna conexión interna donde de la parte de alta presión le llega un lavado interno a la cámara del sellado. Si es un plan 11, pues tiene una regulación del caudal. No sé si me ven acá. Tiene una regulación del caudal. Aquí hay otro plan que es un plan 23, que ya incluye un control de la temperatura en la zona del sello mecánico. Si bombeo un líquido muy caliente, pues puedo instalar un intercambiador. Entonces, ahí hay, no sé, hay planes en los 50, en los 70. Hay muchas ambientaciones y que hay que escoger de acuerdo a lo que se vaya a bombear. Lo vimos antes, líquido no especificado, temperatura muy alta, muy baja, contaminado con sólidos, el exceso o falta de flujo en el plan que uno tenga previsto. Puede ser que el sistema me parece complicado o por alguna circunstancia deja de funcionar. Ya no me inyecta el líquido quench o de lavado que está previsto. O puede ser que el plan escogido no sea el mejor. Sucede especialmente cuando uno no compra la bomba original con el plan, donde el fabricante eventualmente hizo
la mejor selección del plan de ambientación, sino donde se monta posteriormente porque se toma cuenta durante la operación de la bomba que, ay, eso no funciona como yo lo tenía pensado. Eso genera, igual como vimos antes, sobrecalentamiento, cristalización, abrasión y desgaste. Si mi líquido, por ejemplo, que estoy inyectando no está limpio, y si no funciona, pues lo que expliqué antes de los líquidos peligrosos me puede generar problemas ambientales. Algo también muy frecuente es la mala selección del sello mecánico. Existen muchos diseños para diferentes equipos, para diferentes líquidos, temperaturas, etcétera. Entonces, tengo que saber si necesito, según las presiones que maneja el equipo, un sello balanceado o no balanceado, balanceado para más presiones. Tipo de resorte, lo expliqué antes, hay monoresorte, hay multiresorte, hay tipo arandela, resorte arandela, hay fuelle metálico. En los elastomeros hay diferentes opciones, hay arandelas, hay O-rings, hay fuelles. Entonces, si no selecciono esto bien, el sello no me va a funcionar bien. Los materiales inadecuados en la parte de las pistas rotativas estacionarias. Si tengo un líquido abrasivo, yo generalmente escojo caras duras, carburo de silicio, contracarburo de silicio o carburo de tungsteno. Entonces, eso es importante en la parte de las caras, en la parte de los elastómeros, según el líquido bombeado, puedo usar buna o no puedo usar buna. Por la temperatura, eventualmente necesito usar pitón. En las partes metálicas hay menos problema porque ahí en lo general se usan aceros inoxidables de alta especificación que en lo general funcionan. Entonces, pues esas son las consecuencias al no cumplir bien esto. Aquí otra recomendación, cuando tienen un equipo de bombeo, usen el mismo sello que usó el fabricante inicialmente, siempre y cuando les haya funcionado bien. No experimenten con sellos, no cojan lo que tengan a la mano, no cojan lo más barato que está en el mercado. Hay ciertas marcas reconocidas, hay mucho producto de marcas no reconocidas. Yo en esta parte siempre recomiendo usar algo bueno. Aquí la calidad vale y me cuesta también. Me cuesta en el sentido de la no calidad. Si uso un sello mecánico de mala calidad, después me va a salir caro. Como dije antes, si uno entra en el catálogo de un fabricante, en este caso Burkman, pues hay muchas opciones de materiales. Ellos no lo hacen por diversión, sino lo hacen porque cada proceso necesita una especificación especial. Aquí hay un sello monoresorte, aquí hay un sello de arandelas senoidales o de arandelas resortes, aquí hay un fuelle metálico, aquí hay un monoresorte pero con fuelle de caucho. Aquí hay un sello de multiresorte. Incluso en las pistas estacionarias hay diferentes diseños que se adaptan al diseño de la bomba o que tienen ciertas aplicaciones especiales. Entonces, todo eso el fabricante lo tiene en cuenta. Si instalan después otro sello mecánico, existe la posibilidad o la probabilidad de que vaya a haber problemas. ¿Cuáles son los daños en los sellos que más se notan? Es la erosión, la extrusión, agrietamiento por el calor, desgaste excesivo, vesiculación, que es que el elastomero forma ampollas o se hincha, formación de escamas, recalentamiento de los anillos tóricos, vaporización, oxidación. Todo esto, hay unos catálogos, hay unos folletos que uno consigue con los fabricantes de los sellos mecánicos, donde uno puede determinar qué le está pasando al sello mecánico o qué le está pasando a la bomba. Este ejemplo lo tomé, creo que de John Crane, otro fabricante
muy conocido de sellos mecánicos. Entonces, pues aquí es pequeño, pero uno mira las pistas y puede determinar qué problema tengo en el bombeo. O si es un desgaste natural después de X tiempo, pues también puedo quedarme tranquilo, cambio por el mismo sello y sigo trabajando otros 2 años sin más intervenciones. Aquí puse una nota también en caso de tener problemas de abrasión, pues usemos filtros, usemos trampas de arena. Si se maneja a temperatura alta o baja, existen para los equipos de bombeo chaquetas de refrigeración o calefacción que se pueden montar en la misma bomba o en la zona del sellado. No estoy hablando de un plan de ambientación o de lavado del sello mecánico, sino de algo que encapsula la parte del sellado para controlar la temperatura. También aquí una observación, algunos sellos caros, especialmente en la industria petrolera, etcétera, o de cierto tamaño, vale la pena revisar si son reparables. Se pueden lapear las caras si el sello como tal está intacto y si es un sello muy costoso. Vale la pena reparar sellos. Los fabricantes de los sellos tienen talleres y se dedican a esto. Miramos ahora rápidamente empaquetadura. Como dije antes, se repite las mismas causas en principio. La empaquetadura va en la misma parte donde va el sello mecánico. Tenemos los anillos que hoy en tiempo siempre son de fibras sintéticas, mezclado con algunos químicos, con grafito, con teflón, con aramida. Esos son los elementos que realmente sellan. Siempre debe haber un anillo linterna o un anillo de cierre por el cual inyecto externamente o internamente líquido de lubricación. Como es un sello rotativo, pues de fricción, este también necesita lubricación. Ahora vamos a mirar realmente empaquetadura necesita más lubricación que un sello mecánico y por lo tanto genera fugas controladas. Y tenemos un prensa-estopa, un elemento que me genera presión sobre los anillos y genera una expansión hacia la caja donde está y hacia el eje que va a sellar. Lo mismo son las fallas o problemas en la operación, arranque inicial. Lo mismo que con el sello mecánico, ahora lo explico un poquito, puede pasar con la empaquetadura. Si la arranco en seco, se quema, se me daña la superficie y nunca jamás la podré ajustar. En la instalación, exceso de presión en el prensa-estopa. Ahora lo miro, lo vamos a mirar. Pues eso genera vibraciones, operación fuera de curva o vibraciones me causan problemas en el sello, en el prensa-estopas también, aunque mecánicamente es más resistente, pero acorto la vida útil. Todo lo que es desalineamiento, desbalanceo, me afecta directamente la vida útil del sello. Insuficiencia en el lavado, ya lo vamos a mirar, me aumenta la temperatura, abrasión y desgaste prematuro de los anillos. Aquí, más en adelante vamos a mirar también unas fotos de anillos y de eje, pero en esta parte es muy importante no sobreforzar la presión sobre los anillos, lo que pasa muchas veces. Realmente, yo cuando cambio los anillos o cuando se deben cambiar los anillos de una empaquetadura, uno las instala sin preprensarlos. Como tal, los anillos, el material viene preprensado del fabricante. Entonces, uno los instala precortado o cortado a la medida exacta, siempre girando los cortes 90 grados frente al otro anillo, porque si alineo las uniones del anillo, pues facilito la fuga.
pero el prensa estopa lo dejo suelto. Es decir, yo lo instalo, generalmente hay un paquete antes del anillo de cierre o el anillo linterna. Y después hay otro paquete de anillos que generalmente son los que hacen el mayor trabajo. Cuando se arranca la bomba va a haber una fuga muy notable, pero uno la deja. Uno deja que el líquido salga por unos 10, 15 minutos. ¿Para qué? Para que los anillos se impregnen con el líquido. Vienen de fábrica y vienen solamente con el material de fábrica como es, pero no vienen lubricados como tal con el líquido que vayamos a bombear. Es importante que se impregnen todos los anillos con el líquido. Por eso dejo que al principio de la operación salga un chorro de líquido, pues siempre y cuando sea un líquido compatible con el medio ambiente. Si no lo es, no debería usar ni siquiera empaquetadura, sino un sello mecánico. Después, cada 5 minutos, cada 3 minutos, aplico un poco de presión al prensa estopa. Dejo que unos minutos sigue trabajando la bomba. En cada apretón uno da una quinta, una sexta vuelta, es decir, uno lo hace realmente poco a poco. Si uno ajusta el prensa estopa de una vez, lo más probable es que uno genera una sobrepresión interna en los anillos, no se impregnan bien, no se lubrican bien y pasa lo que vemos acá. Desgastan el eje o el casquillo donde van, donde no deberían generar el desgaste. La meta al final del proceso de media hora o 40 minutos de ajustar el prensa estopa es que haya un goteo controlado para ejes hasta 1 pulgada, 1 gota por segundo. Si el eje es más grande, más gotas. Una regla general podría ser por cada pulgada de diámetro 1 gota por segundo. Es decir, si tenemos un eje de 2 pulgadas, pues dejamos que salgan 2 gotas por segundo. Eso significa que después de X tiempo se me llena una botella de Coca-Cola. Uno puede hacer ahí también un cálculo, cuánto tiempo necesito para rellenar una botella de Coca-Cola. Pero eso es muy importante. La mayoría de las fallas o de una vida útil corta en las empaquetaduras realmente se debe a una sobrepresión, a un ajuste excesivo inicial en esta parte. Y igual, perdón, aquí se me quedó el sello mecánico, pero es lo mismo. Mala selección de la empaquetadura, que depende de los mismos criterios. Materiales inadecuados, ahí solamente es material. Diseños sí hay diferentes diseños de entrelazar las fibras de una u otra manera. Puede ser mejor o peor para aplicaciones de abrasión, por ejemplo, pero realmente los materiales es a través de lo cual selecciono una empaquetadura por la resistencia química, por la temperatura, etcétera. Y si no lo uso adecuadamente, pues se me puede dañar. Corrosión como tal, no, pero puede haber un ataque químico que se llama corrosión. Puede haber ataque térmico que no me aguanta la temperatura, se desintegra. Puede haber problemas de abrasión, que no escogí la mejor empaquetadura para aplicaciones de abrasión, lo cual me genera un desgaste prematuro. Cristalización también existe. Entonces, aquí también la recomendación, pues usen la empaquetadura que originalmente seleccionó el fabricante del equipo de bombeo, siempre y cuando lo haya seleccionado para esa aplicación. Si es un equipo estándar, quizás se puede mejorar. Igual que en los sellos mecánicos, pero no tanto, existen opciones de diferentes materiales que según la aplicación se usa como lo expliqué antes.
Igual que en los sellos mecánicos, una vez que tenga abierta la bomba y puedo revisar el estado de los anillos y mi prensa estopa, el cual generalmente no pasa nada, pero el eje, por ejemplo, yo puedo observar eventualmente sólidos incrustados en la empaquetadura, abrasión, anillos quemados, anillos pulposos o que se hinchan, anillos frágiles como que se cristalizan, extrusión, fibras muy desgastadas, fracturadas, o una compresión inconforme, como expliqué antes también. Bueno, si es un prensa estopa, no lo expliqué, pues generalmente tiene 2 o 3 o 4 tornillos, pero siempre hay que apretar en parejo. Si aprieto más un lado, pues genero una compresión no uniforme. Aquí vemos, no sé si lo pueden observar, pero anillos que brillan por dentro, lo cual indica una falta de lubricación, especialmente inicial. Entonces se quema la parte inferior que sella contra el eje, se quema, se endurece, me desgasta el eje y ya, aunque sea aplicando mucha presión, ya no logro un buen sello. Aquí hay extrusión, el anillo se deforma, aquí también se puede observar. Es decir, ahí también los fabricantes de empaquetaduras tienen manuales de análisis de errores que entran en este detalle. Con eso, en principio, terminamos la parte del sellado y me tengo que dar prisa. Aquí pues me pareció chistosa esa foto y ese muchacho sí tiene un problema de sellado. La bomba parece estar bien, aunque no bombea, bombea por el otro lado. Bueno, seguimos. Rodamientos. Como vimos antes, el 20% de todos los problemas en las bombas se deben a los rodamientos, o bujes, o cojinetes, lo que tenga la bomba. Entonces, en este caso, es una bomba de eje libre que tiene un soporte, un bastidor, donde van 2 rodamientos que soportan el eje, transmiten la fuerza y aguantan fuerzas radiales y axiales. Existen diferentes tipos de rodamientos. En el caso más sencillo, rodamientos de bola muy comunes. Existen abiertos para lubricarlos periódicamente. Existen sellados con una lubricación por el fabricante que debe durar toda la vida útil del rodamiento, que pueden ser 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 horas. Existen rodamientos de doble hilera de bolas, existen de rodillos cónicos, de agujas, existen jaulas de plástico o metálicas, de metal extruido o prensado. Existen jaulas macizas de bronce, por ejemplo, que son mejores para temperaturas, para alta temperatura. Existen rodamientos axiales, que eso usa generalmente en bombas axiales. Entonces, existe una gran variedad de rodamientos, pero en principio las fallas y las causas de las fallas son siempre las mismas. Entonces, ¿cómo me tomo cuenta que hay algo mal en los rodamientos? Pues vibraciones anormales, sonidos anormales, ruidos, aumento anormal de la temperatura. Yo dije antes, pues tocando el equipo, generalmente donde van rodamientos uno debería poder tocar. Hay excepciones, hay aplicaciones especiales. Hasta olores extraños pueden pasar si el rodamiento se quedó sin suficiente lubricación, pues puede empezar a oler quemado. Fuga de lubricante pasa en el caso de exceso de grasa, que sucede más de lo que uno cree. Aquí tenemos un caso de un rodamiento de un motor donde todo el motor está lleno de grasa. Mirando las causas, son muy parecidas a los de los sellos de eje. También en la instalación, si yo no alineo bien el equipo, si es una bomba monobloc, generalmente no hay problema, pero si es un equipo de eje libre que tiene que alinearse con el motor, una base débil que cede no conviene,
yo asumo, por ejemplo, que un equipo de motobomba, motor, acople y bomba, viene alineado del fabricante, eso es cierto, pero viene prealineado y uno previene que después, una vez instalado, porque en el transporte, en la instalación, en el montaje, apretando los tornillos de la base, el equipo se ajusta y se deforma levemente. Uno en el prealineamiento asegura que haya tolerancias y espacios para poder permitir después el alineamiento final. Siempre hay que hacerlo antes de iniciar el equipo. Generalmente los motores vienen con unos chims en el medio que yo después quito si tengo que bajar el motor o agrego si tengo que subir el motor. También tuberías y válvulas me pueden influir en deformaciones de la bomba que después me esfuerzan o me generan fuerzas no previstas en los rodamientos. Que genera eso, vibración, calentamiento, desgaste prematuro y si el rodamiento va mal, también me afecta al sello mecánico. Bueno, otra vez estamos en la operación. 40% de todos los problemas en la bomba se generan en la operación. Entonces, nuevamente las condiciones adversas, es decir, el trabajo fuera de curva, lo vimos antes, arrancadas y paradas frecuentes, igual que el sello mecánico, el rodamiento también, la mejor condición es trabajar continuamente, porque si miramos un rodamiento de bolas, entre la pista externa, bola y pista interna, debe haber una película de lubricación para minimizar la fricción, para minimizar el desgaste. Entonces, cada vez cuando paro, esa película se pierde. Cada vez cuando arranco, tengo unos milisegundos donde no existe esa película de lubricación y me desgasta las pistas y las bolas antes de, o me desgasta las superficies y por lo tanto acorta la vida útil. Golpe de ariete también me puede dañar los rodamientos. Desalineamiento, desbalanceo, desgaste. Ya después de lo que hablamos sobre los sellos mecánicos, pues nos debe parecer obvio que esto afecta también los rodamientos. Ajustes internos, obviamente, si yo internamente, si es una bomba multietapa, no están bien alineadas las etapas, hay anillos de desgaste, me fuerzan la parte rotativa dentro de la carcasa, o hay ajustes internos que ya no se dan por desgaste o por corrosión, por ejemplo, se abren los espacios, todo eso me afecta a los rodamientos. Donde tengo rodamientos según el plan de montaje que necesitan cierta pretensión o ciertos juegos, pues si yo aprieto demasiado o lo dejo muy flojo, el rodamiento no va a funcionar bien. Entonces, sigo o vuelvo a insistir en los manuales y en las instrucciones del fabricante. Lubricación inadecuada, está claro. Si yo no tengo lubricación, si el rodamiento está seco, no me va a durar nada. Pero lo mismo pasa también si tengo exceso de la grasa o si uso eventualmente una grasa o un aceite no indicado por el fabricante y me genera un ataque químico en los materiales usados en el rodamiento y me lo daña. O no es apto para alta temperatura, para ciertas aplicaciones. Por lo tanto, lubricación es clave en la parte de rodamientos. Si fallamos en esta parte, pues nos genera una carga excesiva radial o axial, vibraciones, calentamiento, desgaste prematuro y vida útil acortada. También
podemos seleccionar mal los rodamientos, no tanto del fabricante, él generalmente usa, sea quien sea, el rodamiento que es, aunque hay diferentes calidades también, pero más pasa en el momento cuando reemplazamos rodamientos durante un mantenimiento, porque ya llegó al final de la vida útil un rodamiento. Por favor, usen los mismos rodamientos, pues el mismo tipo de rodamiento que viene originalmente en el equipo. Todos los rodamientos tienen identificaciones, tienen unos códigos que a través de muchas marcas son unificadas, que determinan las medidas, pues eso es obvio, pero hay otras letras y números que indican juegos internos, que indican materiales que se hayan usado. Si ahí usan el que no es, puede ser que no les dure, sea porque no aguanta la temperatura, sea que queda más presionado o más flojo de lo que estaba previsto en el diseño. Es decir, no se pongan a jugar con esta cosa. Usen lo que el fabricante sea originalmente haya usado. Para eso todos los rodamientos están identificados, pueden cambiar de marca. Yo siempre recomiendo en este caso también marcas reconocidas, FAC, SKF, NSK, hay muchos, pero hay también muchos otros que no conocemos. Si el rodamiento falla, me falla el equipo y tengo un mantenimiento eventualmente no previsto. Que lo mismo que en el sello mecánico, en el momento cuando tengo el rodamiento, yo puedo analizar qué le pasó. Yo puedo ver una fatiga de materiales natural o anticipada, puedo ver un desgaste, una corrosión, erosión eléctrica. Algunas veces si el motor está mal conectado, no está bien aterrizado, eventualmente hay corrientes parásitas que me pasan a través del rodamiento. Eso genera una erosión. Se ve en las pistas y se puede determinar deformaciones plásticas por sobreesfuerzos, fracturas o materiales extraños, arena, esquelas adentro. También los fabricantes de los rodamientos tienen catálogos, tienen folletos que ayudan mucho a determinar qué causó la falla del rodamiento. Aquí les tengo un video de cómo se saca un impulsor. Hay sonido, pero viene como en indonesio o malayo, entonces no nos importa mucho. La centrífuga es libre, en este caso es una bomba Evara FSA. Aquí vemos herramientas, aquí vemos botas de seguridad, vemos guantes, vemos herramientas muy adecuadas. Me adelanto un poco. Ok. Aquí está el impulsor, está fijado con una tuerca. Uno pone un banquito por debajo. Eso sí me parece interesante para soltar la tuerca, que algunas veces está fijo. Se hicieron una herramienta a la medida. No se ve muy elegante, pero funciona. Bueno. Y algunas veces no es tan fácil sacar un impulsor. Uno, si tiene la herramienta adecuada, usa un extractor. En este caso se hicieron unas barritas. Así hay diferentes maneras de lograr el objetivo. Pues al final lo logran, vibrando, empujando. Pero lo que quiero mostrar con eso, usar la herramienta adecuada ahorra tiempo y conviene al equipo, porque aquí al final pues machucan el impulsor por detrás, etcétera, etcétera. Al final lo logran. Listo, ya lo tienen. Bueno, este video se ve muy diferente al video anterior que estaba todo en blanco. Eso es un taller en alguna parte asiática.
Pasemos, tengo muy pocos minutos ya porque quiero dejar un espacio para preguntas interesantes. Antes vimos en la parte verde que vamos a hablar del impulsor, pero ¿qué influye en el impulsor? Pues influyen cosas que suceden dentro de la bomba que vimos antes que prácticamente se resume en cavitación, corrosión o abrasión. Todo eso lo puedo observar también en el impulsor. Vimos cómo sacamos el impulsor, pues hay herramientas más adecuadas que otras. Pero una vez teniendo el impulsor en la mano, yo también puedo determinar qué está pasando dentro de la bomba. Puede estar en perfecto estado y la bomba, el equipo funciona bien, pero puede ser que tenga indicaciones de cavitación. Aquí otra es la explicación de qué es cavitación, pero más interesante que es cavitación, bueno, es interesante, pero ¿cómo lo veo? Aquí ya hay un impulsor que ya no es impulsor, aquí hay una cavitación leve, que me indica que la bomba no está trabajando en el punto para el cual fue diseñado. Pues aquí hay un daño severo, pues está cortado por la mitad, pero hay un daño severo en el impulsor. ¿Qué causa la cavitación? Pues lo habíamos visto antes, operación fuera de la curva, que prácticamente significa que el NPSH disponible no corresponde al requerido. En otros webinars que pueden revisar quizás a través de las grabaciones, pues explicamos qué es el NPSH. Puedo tener entrada de gases o aire en la succión, o puede ser que el mismo líquido que se evapora. Todo eso es cavitación, todo eso no me daña solamente el impulsor, sino también la carcasa, difusor, etc. Entonces, eso sucede muchas veces trabajando fuera de la curva del impulsor, de la bomba. Aquí vemos otras cosas que nos podemos, otros efectos en otras piezas que podemos encontrar por la cavitación. Pues como vemos son como eso se genera por implosiones o explosiones, realmente son implosiones, pues se ven como desgarramientos pequeños en la superficie de cualquier material. Después tenemos los otros dos temas que es abrasión y corrosión. Abrasión generalmente la veo cuando las partes brillan, se lijan, se pulen con arena, con carbón, con lo que sea que esté dentro del líquido. Y la corrosión generalmente es superficial, puede perforar, pero se ve diferente a la cavitación, por ejemplo, a los efectos de la cavitación. Y lo peor es cuando todo se combina, cuando la abrasión se combina con la corrosión y con la cavitación, entonces los equipos no duran. Todo esto tiene incidencia en el sello de la bomba, tiene incidencia en los rodamientos y tiene incidencia en las partes interiores de la bomba, la carcasa, el impulsor, difusor. Por ejemplo, aquí vemos un difusor, pues es el impulsor con el difusor correspondiente. Generalmente se usa en bombas multietapa. Se me acabó el tiempo, se me acabaron los slides. Este es de una de las presentaciones anteriores. Cuidando bien la bomba, lo que vamos a tener es una bomba feliz. Al final hay unos slides que explican quién es Evara, qué hace Evara en el mundo, qué fabrica, etc. Eso lo pueden mirar después una vez cuando reciben la presentación. Voy a pasar la palabra a Edinson. Tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Espero que la charla haya sido interesante para todos. Vamos a abrir los micrófonos para aquellos que tengan preguntas. Si quieren pueden levantar la mano o hacer sus preguntas por medio del chat. Por acá, por ejemplo,
tenemos una pregunta de Manuel Franco. Él nos dice, ¿qué sello me recomiendan si trabajo con alcohol o con ron? Tomás. Bueno, Miguel creo que fue. Manuel. Alcohol es un mal lubricante. Para alcohol necesitamos escoger un sello mecánico que tenga capacidades autolubricantes. ¿Por qué el alcohol es mal lubricante? Porque se evapora en las caras. Como tiene un punto de ebullición bajo, pues en el momento de quedarse entre las dos caras, tiene pues empieza a evaporarse. Entonces, el sello mecánicamente puede ser un sello sencillo de monoresorte, por ejemplo, o de fuelle. No debe haber problemas de compatibilidad química, porque el alcohol, la mayoría de los materiales es compatible, pero en las caras probablemente uno quiere escoger un sello metálico o cerámico con un grafito autolubricado. Si maneja alcohol comestible, hablo de ron, pues uno debe usar un carbón o un grafito de grado alimenticio. Hay que tener mucho cuidado para no después tener problemas de contaminaciones. Los fabricantes tienen grafitos para aplicaciones alimenticios y para aplicaciones que no son alimenticios. Es decir, un sello sencillo, alcohol no es difícil, pero en las caras sí hay que tener en cuenta la mala lubricación del alcohol. Ok, por acá tenemos una pregunta de Carlos Fonseca. Dice, para el caso de las bombas que se utilizan para SIP, lavados con SIP en la industria alimentaria, que utilizan detergentes alcalinos o ácidos, ¿cuál debe ser el sello ideal para este aplicativo o qué combinación de materiales? Depende de la industria alimenticia, pero generalmente y por el cambio de los líquidos, porque ahí pasan generalmente, efectivamente, líquidos básicos y líquidos ácidos. Y muchas veces en los procesos se generan también sólidos que uno saca con este proceso SIP o con el lavado. Entonces uno usa en muchas aplicaciones sellos mecánicamente sencillos, puede ser monoresorte o de fuelle, pero en las caras se usan muchas veces caras duras, carburo de silicio contra carburo de silicio o eventualmente carburo de tungsteno, tungsteno contra tungsteno o tungsteno contra silicio. Esa aplicación no debe ser tan complicado, pero según los sólidos hay que tener en cuenta los materiales de las caras. Los elastómeros sí hay que escoger, quizás no, depende de la temperatura también. Un bitón probablemente es también el elastómero más adecuado para esta aplicación, que tiene muy buena resistencia química, y como el proceso sí plenamente también se hace a cierta temperatura, y a alta temperatura también aguanta la temperatura. Mecánicamente no usaría un sello complejo, sino un sello simple, pero con un elastómero adecuado y con las caras, yo pensaría caras duras en ambas caras. Ok, por aquí Rafael Uribe quiere hacer una pregunta. Voy a abrirle el micrófono. Perfecto. Rafael. Buen día para todos, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Rafael, bienvenido. Gracias. Una pregunta a Tomás. Tú hablaste del fenómeno de cavitación, pero no mencionaste, no sé si sea alcance del curso o no, la velocidad en la succión y las condiciones en la succión, que son las que normalmente generan mayores problemas de cavitación. Entonces, quisiera saber si hay una recomendación para la succión, el número de diámetros antes o algún tipo de reducción excéntrica y la velocidad que se debe tener como velocidad adecuada en succión. Esa es mi pregunta. Ok. Tienes toda la razón.
este curso no era específicamente sobre cavitación, sobre eso se puede hacer un webinar exclusivo porque hay mucho que hablar. Efectivamente, la velocidad en la succión está directamente relacionado con si un equipo cavita o no. En general, una recomendación para la instalación de un equipo es, hablaste de reducciones o ampliaciones en este caso, de usar un diámetro mayor a lo que viene la brida de succión de la bomba. Es decir, si la brida es de 4 pulgadas, digamos, la brida de succión del equipo de bombeo, pues yo en la succión pondría una reducción o ampliación a 5 o 6 pulgadas. Con esta regla general, uno asegura que en el tramo la velocidad esté dentro del rango permitido. Ahora, para succiones cortas, eso es más importante en succiones largas. Para succiones cortas de unos pocos metros, pues yo puedo seguir con el mismo diámetro de la brida de succión. Depende también de los accesorios que tenga en la succión. Si tengo filtros, por ejemplo, yo escojo 1 o 2 tamaños más grandes para minimizar efectivamente la resistencia o la pérdida de presión en la succión que me influye en el NPSH. Velocidades recomendadas en la succión depende del equipo de bombeo, pero 3, 4, 5 metros por segundo son muy razonables. En algunas aplicaciones uno lo puede subir un poco más, a 7, 8, pero en este rango deberían estar las velocidades. Pero vuelvo al inicio, si seguimos esa regla general que dije al principio, uno no se debe preocupar, excepto si tengo una línea de succión muy larga o algo en la succión como filtros, como algo que me genera mucha pérdida de presión, quizás tengo que aumentar más aún la succión. Pero el tema de cavitación y NPSH y pérdidas de presiones es un tema aparte y por sí solo. Muchas gracias. Bueno, Rafael. Ok, tenemos por acá otra pregunta de José Cantillo. Puedes hacer tu pregunta adelante. Sí, buenos días, ¿me copian? Sí, señor. Sí, José, buenos días. Buenos días. Mira, yo tengo una pregunta. Para las bombas sumergibles, sobre todo en plantas de tratamiento, donde tenemos pHs altos y bastante sólidos suspendidos y sólidos que superan a veces el milímetro o muchos menores, ¿qué tipo de sello se utilizaría y qué tipo de O-ring o empaque se utilizan en estas bombas? Ok, pues definitivamente en las caras de los sellos, caras duras. Generalmente carburo de silicio contra carburo de silicio para generar la resistencia, la mayor resistencia a la abrasión. En la parte del diseño del sello, yo no me iría por un sello que tenga fuelle, ni metálico, ni de elastomer, porque los sólidos que hay en el líquido pueden empezar a dificultar el trabajo axial de presión que debe hacer o los resortes. Entonces, yo podría eventualmente recomendar, aunque yo no soy especialista en sellos mecánicos, insisto, digo, pero un sello monoresorte o multiresorte de muchos resortes pequeños que generalmente van encapsulados para que fibras o sólidos externos no puedan intervenir en el funcionamiento de los pequeños resortes. De los elastómeros, es probable que un buna común y corriente o un nitrilo pueda funcionar. Por temperaturas, el bitón no tendría aplicación, pero EPDM también es muy resistente y más resistente químicamente que el buna o el nitrilo, pero tiene la ventaja si hay contaminación de aceites, minerales o algo así, ahí el EPDM sí no es recomendable.
Pero un sello monoresorte o multiresorte y con caras duras, definitivamente. Y en la parte de los elastómeros puede funcionar con el más sencillo, que sería un Buna o un nitrilo, porque pues, el rango de pH es amplio y químicamente tocaría mirar si es un agua residual industrial de ciertas características. La industria textilera tiene ciertas cosas que donde Buna o el vinilo eventualmente no funciona. Pero eso serían mis recomendaciones. Pero para todas las aplicaciones especiales, nosotros los fabricantes de bombas también nos apoyamos en algunas ocasiones en los fabricantes y los preguntamos por consejo y por asesoría pues para algunos químicos especiales, o también especialmente si tenemos aplicaciones que han mostrado en la práctica que son difíciles de sellar. Ahí nos apoyamos en los fabricantes también. Ya tengo otra preguntita ahí, es, esas bombas que por lo general están sometidas a trabajo continuo en la parte de lo que son tratamientos de aguas, proceso tratado, esto más o menos, ¿cuál sería la frecuencia con que uno debería, por lo menos si la tengo nueva, ¿a cuánto tiempo yo debería estar verificando o para saber que el equipo no me vaya a dejar, como dice, en el camino? Más o menos, ¿qué tiempo sería el mínimo o el máximo para uno como a seguirle una rutina, una frecuencia y que no la saque uno cuando ya prácticamente lo debo tirado? José, la respuesta la tiene más usted que yo, porque eso se basa en la experiencia del proceso individual. En general, se me olvidó comentar antes que en estas bombas sumergibles, generalmente, o en bombas ya un poco más desarrolladas, hay dos sellos en el equipo, un primario y un secundario. El primario es el que describí antes, caras duras, y un sello normalmente es sencillo, pero con caras duras y elastómer normal, pero este es el que tiene el contacto con el líquido a bombear, es decir, las aguas residuales. Y muchas bombas tienen en el medio una cámara seca o una cámara de aceite o de agua limpia, y después tienen un segundo sello que sella esa cámara contra el motor. Entonces, este segundo sello ya es un sello simple con caras normales, grafito contra cerámica o contra metal, monoresorte o de fuelle. Este sello generalmente no presenta desgaste anormal y dura mucho más que el sello primario. Tu pregunta se refiere mucho más al sello primario. Ahora, si tengo esa cámara en el medio, quizás tengo un sensor de humedad que me detecta cuando el sello primario me deja pasar algo de humedad, aunque sea vapor que se condensa en la cámara de aceite, por ejemplo. Si es agua no lo detecto, pero si es una cámara seca también lo detecto, y me da una alerta temprana de que, uy, ya el sello está empezando a fugar, toca programar cambio. Pero la respuesta a tu pregunta concreta no la tengo, porque eso depende del proceso. A través del mantenimiento, sea correctivo que ustedes hacen o preventivo, ustedes ven el estado del sello y ustedes deben establecer una rutina en el tiempo que pueden ser, digamos, en el mejor de los casos, quizás pensando en esta aplicación de aguas residuales, un año, pero pueden ser 3 meses o pueden ser 6 meses, según la dificultad del proceso. Menos de 3 meses no me parece razonable. Es decir, entre 6 meses y un año me podría parecer razonable. Ahora, si es una aplicación más limpia, donde no tengo sólidos, si son aguas residuales, pero son limpias, digamos, quizás me dura más de un año y cada 2 años o cada año y medio cambio el sello o reviso el sello. Pero la respuesta la tienen ustedes, las que tienen la experiencia y los datos de qué han visto y cuánto les duran en la práctica. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, José, con mucho gusto. Me queda claro. Ok, por acá tenemos unas preguntas en el chat. Marilyn Ávila nos pregunta, ¿los planes API
aplican también para bombas sumergibles? ¡Ja! Interesante pregunta. Em, sí, pienso que sí, aunque ahí obviamente pues tengo que acomodar la conducción de los líquidos o gases, porque no solamente existen planes de ambientación de líquidos, sino también de gases. Tengo que extraerlo obviamente fuera del líquido donde está sumergida la bomba. Que yo lo haya visto, no. Que sea frecuente, quizás no, pero que sea posible, yo pienso que sí y estimo que debe haber aplicaciones así. No conozco en detalle la norma API para los planes de sellado, los planes de ambientación. No sé si la misma norma prevé planes especiales para equipos sumergidos, pero en principio mirando los dibujos, etcétera, nada dice que no pueda aplicarse a una bomba sumergible. Pero interesante la pregunta y valdría la pena averiguar. Ahora mismo la respuesta clara no te la tengo, pero yo estimo que sí. Ok, por acá tenemos otra pregunta de Manuel Franco. Él nos dice, si el sello recomendado le dura 6 meses aproximadamente y siempre encuentra la cara estacionaria de losa, de cerámica, lo encuentra agrietada, que si es posible colocar eh, las dos caras de la misma dureza. Manuel, sí. Manuel, las dos caras nunca son de la misma dureza. Aunque sea una combinación carburo de silicio contra carburo de silicio, el fabricante asegura que no son exactamente los mismos materiales, ambos son carburos de silicio, pero la dureza no es la misma en ambos lados. Generalmente la cara estática es un poco más blanda que la rotativa y la rotativa generalmente es un poco más pequeña que la estática. Ahora, si tienes actualmente una estacionaria de cerámica, sabemos que la cerámica es muy sensible a golpes, a impactos, es también sensible a cambios térmicos. Yo pensaría, sin conocer el detalle del proceso, que cambiar la parte estática, si son fisuras las que ocurren, sustituirlo por un material no tan sensible a las fisuras, que podría ser un tungsteno o un silicio. Entonces, al tener esa cara, no por la dureza, pero al tener este material en un material más resistente a las fisuras, yo podría invertir la parte que se desgasta si en el total me dura más. Es decir, la parte dura sería ahora mi estacionaria y mi parte blanda, aunque sea más pequeña, sea la parte rotativa. Entonces, en la parte rotativa, yo podría, si no tengo problemas de lubricación, si no bombeo, como el caso anterior, alcohol o agua sobrecalentada o algún químico que es mal lubricante, yo podría usar dos caras duras, sencillamente. Silicio contra silicio o silicio contra tungsteno o dos de tungsteno. Hoy en tiempo es más común el silicio que el tungsteno. Entonces, silicio contra silicio. Eso podría ser la solución si el líquido no es mal lubricante. Si el líquido es mal lubricante, las dos caras duras se van a desgastar rápido también porque ambas son duras y necesitan una buena lubricación. Para agua o líquidos similares no es problema, pero para alcohol, por ejemplo, no sería lo más recomendable. Pero definitivamente eso tiene pinta de tener solución a través de cambio de materiales. Bueno, Perdón, Edinson, como sí. recomendación general, quizás primera recomendación siempre es contacten al fabricante. El fabricante sabe de su equipo, entiende su proceso y puede dar la mejor recomendación. Ahora, segundo contacto, fabricante de sellos mecánicos.
pero ellos están muy interesados en vender sus sellos, no necesariamente en el equipo como tal, y algunas veces dañan los equipos, los transforman, etc. Primero contacten al fabricante y ese es el que más puede ayudar. Ok, Tomás. Disculpa, Edinson. No hay problema. Bueno, pues ya son las 10:40 de la mañana. Pues en el chat no tenemos más inquietudes. No sé si alguna otra persona quiere hacer la última pregunta para dar por terminada la charla del día de hoy. Pronto que quieran levantar la mano para abrirse el micrófono. Pues tal como entiendo, tú vas a hacer un seguimiento después, vas a enviar un cuestionario, etcétera. Ahí Sí. van a tener contacto. Si alguien tiene una pregunta que quiera hacer a nosotros, con mucho gusto, háganla por email y la responderemos de la mejor manera que podamos. Ok, listo, sí. Bueno, entonces pues demos por terminada la charla del día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Espero que haya sido de su agrado y hayan aprendido mucho. Entonces, como dijo Tomás, les voy a estar enviando un link para que nos ayuden con una pequeña encuesta y a vuelta de correo se les van a enviar las memorias de la charla y también por correo nos pueden hacer preguntas adicionales que tengan. ¿Listo? Entonces, pues que pasen un excelente día y muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias por su tiempo y por participar en este webinar. Un feliz día para todos. Hasta luego. Hasta luego.